Hola, Lick, Raúl, y a todas las personas que nos visualicen a través de este segundo video tutorial. Nosotras somos Joana, Jennifer, Ashley y Keila, estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en psicología. Este es nuestro segundo video tutorial. Esperamos de que ustedes, así como nosotras, aprendan mucho. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy son sobre los trastornos del neurodesarrollo y el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Entonces ya nos vamos a introducir de manera más como de lleno en lo que es el DSM-5 y pues empezamos entonces con el trastorno del neurodesarrollo. El trastorno del neurodesarrollo son condiciones que afectan el desarrollo del sistema nervioso y en consecuencia el comportamiento, la comunicación, la interacción social y las habilidades del aprendizaje. Aquí es donde también vamos a ver ya específicamente trastornos como lo es la discapacidad intelectual. Si podemos cambiar de diapositiva. Muy bien. La discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo que comienza durante el periodo de desarrollo y se caracteriza por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo. Aquí se afecta la autonomía de la persona y también se afecta la autonomía de la persona y también la responsabilidad social. Los criterios diagnósticos que nos marca el DSM-5 pues son 3 criterios fundamentales. El primero pues son las deficiencias intelectuales. En este caso las deficiencias intelectuales son como lo que es el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, juicio y aprendizaje. Estas han sido confirmadas mediante la evaluación clínica y pruebas estandarizadas. Entonces, este sería uno de los criterios fundamentales. Otro de los criterios sería las deficiencias en el funcionamiento adaptativo, que dificultan alcanzar los estándares esperados para la edad de la persona y el contexto sociocultural en ámbitos conceptuales, sociales y prácticos también. El otro criterio es el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del desarrollo. Luego tenemos los especificadores y la gravedad. En los especificadores y la gravedad podemos ver que se clasifican desde lo leve, moderado, grave y profundo. El DSM señala que esta clasificación no se basa únicamente en el coeficiente intelectual, sino que principalmente en el nivel del funcionamiento adaptativo y en la cantidad de apoyo que la persona requiere para desenvolverse en su vida diaria. Entonces, hablemos del leve. El leve es el que presenta dificultades académicas y del pensamiento abstracto, pero puede alcanzar como cierto grado de independencia con los apoyos adecuados. Luego tenemos la moderada, que aquí en la moderada existe un retraso ya más notable en el desarrollo conceptual y social, y aquí sí ya se requiere un apoyo continuo para sus actividades académicas, laborales y de la vida cotidiana. Luego está el grave, que aquí pues las habilidades conceptuales y comunicativas ya son limitadas. La persona aquí necesita ayuda constante para la mayoría de sus actividades diarias. Y también pues tenemos la profunda, que las limitaciones en esta, en lo que es esta clasificación profunda, ya se afecta a prácticamente todas las áreas del funcionamiento. Existe una dependencia total de otras personas y para su cuidado y en su vida diaria, en la vida diaria de la persona.
Las características diagnósticas principales son las deficiencias en las capacidades intelectuales generales. El diagnóstico debe basarse tanto en una evaluación clínica como en pruebas estandarizadas de inteligencia y adaptación. Y el funcionamiento adaptativo se evalúa en 3 dominios. Aquí estamos hablando de las características diagnósticas. Entonces, estos 3 dominios son: uno, el conceptual, que entra el lenguaje, lectura, escritura, la memoria y el razonamiento. Luego tenemos el social, que entra la comunicación interpersonal, la empatía y el juicio social. Y otro funcionamiento adaptativo es el práctico, que aquí entra el autocuidado, trabajo, manejo del dinero y la organización de actividades diarias. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico pueden presentarse como dificultades en el juicio social, en la regulación emocional, relaciones interpersonales y en la comunicación. También son muy frecuentes la ingenuidad social, la vulnerabilidad a la manipulación y el riesgo de victimización y las conductas disruptivas. Además, también las personas con discapacidad intelectual pueden presentar un riesgo aumentado de conductas suicidas y lesiones accidentales debido a la limitada percepción del peligro. Hablemos de la prevalencia. La prevalencia global es aproximadamente del 1% de la población general, mientras que las formas graves representan alrededor de 6 por cada 1,000 personas. Entonces vemos que, pues, que sí es un porcentaje considerable. Luego tenemos el desarrollo y el curso de esta discapacidad del desarrollo intelectual, el trastorno del desarrollo intelectual, que el inicio ocurre durante el periodo del desarrollo. Las personas más graves suelen detectarse en los primeros años de vida debido a sus retrasos motores, lingüísticos, sociales, y mientras que las formas como más leves suelen identificarse durante la etapa escolar porque ya empiezan a verse como las dificultades académicas. Entonces, generalmente es una condición de por vida, aunque el funcionamiento adaptativo puede mejorar significativamente mediante las intervenciones tempranas y los apoyos continuos que tenga la persona. Luego tenemos pues los factores de riesgo y pronóstico, que las causas principales pueden ser prenatales, alteraciones genéticas, trastornos metabólicos, enfermedades maternas y exposición a sustancias tóxicas. También están los perinatales, que son las complicaciones durante el embarazo o durante el parto. Las postnatales, que aquí podemos ver, por ejemplo, traumatismos craneales, infecciones, epilepsia, intoxicaciones o la privación social severa. Entonces, el pronóstico mejora siempre cuando existen como intervenciones tempranas y apoyos adecuados. Tenemos aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. La discapacidad intelectual se presenta en realmente todas las culturas. En el DSM-5 se enfatiza que la evaluación debe considerar sí o sí el contexto cultural, lingüístico, social del individuo. Y para evitar como interpretaciones erróneas de su funcionamiento. También están los aspectos diagnósticos relacionados con el género. Y aquí es interesante porque los varones son diagnosticados con mayor frecuencia que las mujeres, especialmente en los niveles leves de la discapacidad intelectual. Los marcadores diagnósticos, pues está la evaluación, que debe incluir funcionamiento intelectual y adaptativo, historia médica prenatal y perinatal, la evaluación genética y la evaluación médica y neurológica. También la identificación de trastornos asociados. Y el objetivo es determinar realmente la causa y las necesidades de apoyo de cada individuo. Tenemos lo que es la comorbilidad, que es frecuente en la presencia de otros trastornos entre ellos. Entre estos podría ser trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH, trastornos de ansiedad,
trastornos depresivos y bipolares, trastorno de espectro autista, el trastorno del movimiento, epilepsia y otras condiciones neurológicas. Estas condiciones que he mencionado pueden influir en la evaluación y el tratamiento del diagnóstico, del pronóstico también. Luego, pues también encontramos el DSM-5 nos marca una relación con otras clasificaciones y es importante ver cómo el DSM-5 utiliza el término de discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, mientras que la Organización Mundial de la Salud en la CIE-11 emplea el término de desarrollos del trastornos del desarrollo intelectual. Ambos sistemas realmente reconocen los niveles de gravedad leve, moderado, grave y profundo, aunque ponen énfasis en el funcionamiento adaptativo y en los apoyos requeridos por la persona. Entonces, esto es lo que podemos ver principalmente del trastorno intelectual. Ahora, pues también tenemos lo que es que está incluido dentro de pues este trastorno y es el retraso global del desarrollo. Este diagnóstico se utiliza especialmente en niños menores de 5 años que presentan retrasos significativos en varias áreas del desarrollo, pero en quienes todavía no es posible realizar una evaluación como más completa o fiable de su funcionamiento intelectual. Entonces se considera esto como un diagnóstico provisional que debe reevaluarse pues con el tiempo. Luego tenemos la discapacidad intelectual, que aquí entra el trastorno del desarrollo no especificado, y en esta categoría se emplea como cuando existen indicios claros de la discapacidad intelectual, pero no es posible determinar con precisión su gravedad debido a las limitaciones de la evaluación, como podrían ser alteraciones sensoriales, físicas, problemas intelectuales graves o la presencia de otros trastornos concurrentes también. El DSM-5 aquí señala que debe utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales y reevaluarse siempre como de manera posterior. Entonces, estos serían los trastornos del desarrollo intelectual. Podemos pasar a las siguientes. Muy buena noche. Ahora vamos a ver los trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación pertenecen al grupo de los trastornos del neurodesarrollo y estos se caracterizan por déficits en el lenguaje, el habla y la comunicación, los cuales interfieren en el funcionamiento social, académico, laboral, cotidiano de la persona. Dentro de este grupo de trastornos está el trastorno del lenguaje, el cual los criterios diagnósticos es porque se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje, debido a déficits en la compresión o producción del mismo. En estas dificultades incluyen vocabulario reducido, uso limitado de estructuras gramaticales, dificultades para construir oraciones, problemas para mantener conversaciones y limitaciones para explicar, describir o narrar acontecimientos. La prevalencia aproximadamente es del 7% de los niños y es más frecuente en varones. Su desarrollo y curso generalmente aparece entre los 2 y 4 años de edad y puede persistir hasta la adolescencia y adultez si no se interviene. Los factores de riesgo están antecedentes familiares del trastorno del lenguaje, bajo peso al nacer y la prematuridad. El diagnóstico diferencial para este trastorno debe diferenciarse de discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, pérdida auditiva y trastornos neurológicos. Su comorbilidad frecuentemente aparece junto con trastornos específicos del aprendizaje, TDAH y trastornos de la comunicación social. Otro de los subgrupos que aparece es el trastorno de los sonidos del habla. Los criterios diagnósticos indican que existe una dificultad persistente para producir correctamente los sonidos del habla
y la persona puede sustituir sonidos, omitir sonidos, distorsionar palabras y pronunciar incorrectamente ciertos fonemas. Estas alteraciones afectan la inteligibilidad del habla y dificultad de la comunicación. Su prevalencia aproximadamente es del 8% de los niños de 8 años, nuevamente más frecuente en hombres. Su desarrollo y curso se identifica durante la infancia temprana. Muchos niños mejoran con tratamiento especializado. Los factores de riesgo están antecedentes familiares, problemas auditivos y alteraciones motoras del habla. Su diagnóstico diferencial debe diferenciarse de hipoacusia, trastornos neurológicos y malformaciones estructurales. Su comorbilidad puede coexistir con trastornos del lenguaje y trastornos específicos del aprendizaje. Luego nos pasamos al número 3, son los trastornos de la fluidez de inicio en la infancia, o sea, el tartamudeo. Sus criterios diagnósticos son repetición de sonidos, repetición de sílabas, prolongación de sonidos, bloqueos al hablar, pausas excesivas, tensión física durante el habla, circunloquios para evitar palabras difíciles. Su prevalencia aproximadamente es del 5% de los niños que presentan tartamudeo en algún momento. Cerca del 1% de los adultos aún lo mantienen y es más frecuente en hombres. Su desarrollo y curso generalmente inicia entre los 2 y 7 años de edad. Muchos casos mejoran espontáneamente. Los factores de riesgo son los antecedentes familiares y la persistencia de síntomas después de los 6 años. El diagnóstico diferencial debe diferenciarse del trastorno neurológico, el trastorno motor del habla y los efectos secundarios de medicamentos. Y su comorbilidad puede presentarse junto a la ansiedad social y los trastornos de ansiedad en general. Otro de los trastornos es el trastorno de la comunicación social, pragmático. Sus criterios diagnósticos indican que existe una dificultad persistente para poder utilizar la comunicación verbal y no verbal con fines sociales. Las dificultades que este trastorno pueden incluir son problemas para saludar, problemas para compartir información o dificultad para iniciar conversaciones. Uno de los ejemplos que podemos tener es hablar de forma inapropiada según la situación o no modificar el lenguaje según la edad del hablante. La dificultad también para seguir reglas en una conversación, como esperar turnos, mantener temas o incluso también poder aclarar mensajes cuando no son comprendidos. Em, Su prevalencia no se conoce con exactitud. Algunos estudios sugieren que es entre el 7% y el 11%, especialmente en niños. Su desarrollo y curso son los síntomas que aparecen en la infancia temprana. Em, las dificultades suelen hacerse más evidentes cuando aumentan las demandas sociales. Los factores de riesgo son los antecedentes familiares y el retraso temprano del lenguaje. Su diagnóstico diferencial debe diferenciarse del trastorno del espectro autista, del trastorno del lenguaje y del trastorno de la discapacidad intelectual. Su comorbilidad puede coexistir con el TDAH, los trastornos del aprendizaje y los trastornos de ansiedad. Em, Otro trastorno es el trastorno de la comunicación no especificado. Sus criterios diagnósticos son cuando se utiliza síntomas de un trastorno de la comunicación que causan deterioro significativo, pero también existe información suficiente para realizar un diagnóstico más específico o incluso el clínico. Su prevalencia no existen datos específicos y nos podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Ahora viene otro de los grupos de este trastorno del neurodesarrollo, es el trastorno del espectro autista. Em, el trastorno del espectro autista, con siglas TEA, es un trastorno también del neurodesarrollo caracterizado por su dificultad persistente en la comunicación e interacción social. De las características que podemos encontrar de los criterios diagnósticos está déficit persistente en la comunicación e interacción social. ¿Qué quiere decir? Tenemos un problema en la reciprocidad socioemocional, es decir, una dificultad para iniciar o mantener conversaciones. También un déficit en la comunicación no verbal, la cual incluye contacto visual reducido, dificultad también para poder comprender gestos y expresiones faciales. Otro de los déficits es el desarrollo y mantenimiento de relaciones. Ejemplos, tenemos la dificultad para ser amigos o para poder adaptar el comportamiento a diferentes contextos sociales. Em, el criterio diagnóstico es B, es el patrón restrictivo y repetitivo. De estos tenemos que tener al menos dos, los cuales podrían ser movimiento o habla repetitivo, insistencia en rutinas e inflexibilidad ante los cambios, intereses muy restringidos o incluso intensivos, hiporreactividad a estímulos sensoriales. Otros criterios adicionales que podemos conseguir dentro de este trastorno son los síntomas que están presentes desde el periodo temprano del desarrollo, los cuales causan deterioro significativo en el funcionamiento diario y no se explican que sea por discapacidad intelectual. Dentro de este trastorno también se agrupan por niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 quiere decir que requiere apoyo. En el nivel 2 requiere apoyo sustancial y en el nivel 3 requiere apoyo muy sustancial. La prevalencia que nosotros encontramos dentro del DSM-5 es que aproximadamente es del 1% de la población y también es más frecuente en hombres que en mujeres, con una proporción aproximadamente de 4.1. El diagnóstico diferencial que tenemos de este trastorno es el trastorno de la comunicación social, la discapacidad intelectual y el trastorno del desarrollo del lenguaje. Su comorbilidad puede presentarse junto con una discapacidad intelectual, con el TDAH, los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño y trastornos de epilepsia. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañera para que pueda seguir. Muy bien, gracias Pamela. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este caso, pues debe de cumplir con criterios diagnósticos. El TDAH se caracteriza por un patrón pues, persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. En este caso tiene que existir lo que es la inatención, pues debe presentarse 6 o más síntomas durante al menos 6 meses y en adolescentes mayores o bien adultos se requieren 5 síntomas y algunos de estos síntomas son la falta de atención a los detalles y errores por descuido, dificultad para pues, mantener la atención en tareas o actividades, parecer que no escucha cuando se le habla directamente, no seguir instrucciones o no terminar tareas, dificultad para organizar tareas o bien actividades. También evitar lo que son actividades que requieren esfuerzo mental sostenido. Y también acá como punto 2 es la hiperactividad e impulsividad. Y aquí debe presentarse pues 6 o más síntomas durante al menos 6 meses y en adolescentes pues mayores y adultos se requieren 5 síntomas. Estos síntomas pues son los siguientes, que es el mover constantemente las manos o los pies, levantarse cuando debería pues permanecer sentado, correr o trepar en situaciones inapropiadas, tiene dificultad para jugar o realizar actividades tranquilamente, hablar excesivamente, responde antes de que la persona pues termine de preguntar,
Acá también contamos con otros criterios diagnósticos que pues acá tiene algunos síntomas que deben estar presentes antes de los 12 años y los síntomas deben aparecer en 2 o más contextos, como podría ser en la casa, en la escuela o bien en el trabajo. Y deben existir pruebas claras de deterioro social, académico o bien laboral. Como especificadores tenemos lo que es la presentación combinada y dice que acá pues se cumplen criterios tanto de inatención como de hiperactividad, impulsividad. También tenemos la presentación predominante con falta de atención y acá predominan los síntomas de inatención. Existe también la presentación predominante hiperactiva impulsiva, que acá pues predominan los síntomas de hiperactividad e impulsividad. También se tiene una gravedad actual que es lo de leve, que son pocos síntomas adicionales y deterioro pues mínimo. También está la moderada, que es un nivel intermedio entre leve y grave, y por último lo que es grave, pues ya son numerosos síntomas y o bien un deterioro pues muy importante, ¿verdad? Las características diagnósticas, pues es un patrón persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad que afecta pues el funcionamiento o el desarrollo. Y la inatención se manifiesta por dificultad para mantener la atención, falta de persistencia en las tareas y pues la desorganización. También existe lo que es la hiperactividad y esta se manifiesta porque hay una actividad motora pues excesiva, hay inquietud constante y una dificultad para mantenerse quieto. Y lo que es la impulsividad, y esta se caracteriza porque pues actúa sin pensar, busca recompensas inmediatas, hay dificultad para retratar gratificaciones y también interrumpe o invade actividades de otras personas. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico pues pueden presentarse por retrasos leves del desarrollo motor, social o bien del lenguaje, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, cambios frecuentes del estado de ánimo y o bien un bajo rendimiento académico o bien laboral. En prevalencia, pues el TDAH ocurre aproximadamente en el 5% de los niños y el 2.5% de los adultos. En desarrollo y curso, tenemos de que los síntomas suelen observarse desde la infancia. En la etapa de preescolar predomina la hiperactividad. En la escuela primaria pues se vuelve más evidente la inatención. Durante la adolescencia pues disminuye lo que es la hiperactividad motora y ya en adultez pues suelen persistir la inatención, la impulsividad y lo que son las dificultades de organización y planificación. Como factores de riesgo y pronóstico también, pues tenemos lo que son temperamentales, que existe una menor inhibición conductual o bien una mayor impulsividad. Los ambientales, acá pues puede que se dé por bajo peso al nacer o por exposición prenatal, que puedan fumar o tomar alcohol, por un maltrato infantil, por negligencia y en los genéticos o bien fisiológicos, pues existe una mayor frecuencia ya en familiares biológicos de primer grado y pues también es importante la influencia hereditaria. También acá debe presentarse lo que son o deben considerarse otras condiciones como los problemas visuales o bien auditivos, los trastornos del sueño, las deficiencias nutricionales y bien la epilepsia. Los modificadores de curso, pues acá las direcciones familiares pues no causan lo que es el TDAH, pero pueden influir en su evolución, perdón. Y aquí también tenemos como aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, pues que acá más que todo serían las diferencias entre los países, pues ya aparecen principalmente a las prácticas diagnósticas en cada país, ¿verdad? También las actitudes culturales hacia el comportamiento infantil pues pueden influir en la identificación bien del trastorno. Como aspectos diagnósticos relacionados con el género, pues acá el TDAH es más frecuente en hombres que en mujeres,
ya que en niños la proporción es aproximadamente de 2.1 y en adultos la proporción es aproximadamente del 1.6. Entonces, las mujeres acá también presentan con mayor frecuencia síntomas de inatención. Como consecuencias funcionales del TDAH tenemos lo que es el trastorno se puede asociar con las académicas, que es un bajo rendimiento escolar, las sociales, que pues puede existir un rechazo por parte de compañeros, conflictos familiares, y en labores o en el trabajo más bien, pues puede existir lo que es un menor rendimiento laboral, mayor probabilidad de desempleo y también se puede relacionar con pues un riesgo de lesiones y accidentes con más infracciones de tránsito. Y como diagnóstico pues diferencial, acá debe diferenciarse de lo que son los trastornos, el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, otros trastornos del neurodesarrollo, bien el trastorno específico del aprendizaje, la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista. Y pues como comorbilidad tenemos de que los trastornos aparecen con mayor frecuencia junto al TDAH y algunos pueden ser el trastorno negativista desafiante, el trastorno de la conducta, trastorno específico del aprendizaje o bien el trastorno de ansiedad. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Y ahora bien, con el trastorno, con otro trastorno por déficit de atención, hiperactividad especificado. Bueno, más que todo en esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno por déficit de atención o bien hiperactividad, que causan pues malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, bien sea también laboral o de otras áreas importantes para la vida de la persona, pero no cumplen pues todos los criterios del trastorno por déficit de atención o hiperactividad o bien de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces acá pues la categoría de otro trastorno por déficit de atención, hiperactividad especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico pues opta por comunicar el motivo específico porque por el que la presentación no cumple pues lo que son los criterios del trastorno por déficit de atención o bien hiperactividad o de algún trastorno específico del neurodesarrollo. Siguiente, por favor. También está lo que es el siguiente diapositiva, por favor. Así es. El trastorno por déficit de atención, hiperactividad no especificado. Y pues en esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno por déficit de atención, hiperactividad, que causan pues prácticamente malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral o de otras pues áreas importantes, pero que no cumplen todos los criterios de los del trastorno por déficit de atención, hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces acá, pues, la categoría más bien de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de trastorno por déficit de atención o bien de un trastorno del neurodesarrollo específico, pues incluye lo que son presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico pues más específico. Ahora bien, con la siguiente diapositiva, pues habla sobre el trastorno específico del aprendizaje. Y acá pues debe de cumplirse con los criterios diagnósticos, que es la dificultad en el aprendizaje y la utilización de las aptitudes académicas. Pues prácticamente acá va evidenciando la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas, pues estos deben de estar persistentes por lo menos durante 6 meses y algunos son la lectura de palabras de manera imprecisa o lenta, dificultad para comprender el significado
de lo que está leyendo, dificultades o faltas ortográficas, dificultades con la expresión escrita, presenta dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o bien el cálculo, las sumas. Y pues acá las dificultades de aprendizaje pues no se explican mejor por discapacidades intelectuales o trastornos visuales o bien auditivos y estos pues no, estos trastornos pues no corregidos, ¿verdad? Acá también tenemos lo que son los especificadores, pues existe lo que son dificultades en la lectura, que puede existir una precisión con la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura y pues presenta pues problemas en la comprensión de lectora. También tenemos lo que es la dificultad de en la expresión escrita, que es pues con la corrección ortográfica, con la corrección gramatical o bien de la puntuación y pues una claridad u organización de la expresión escrita. Tenemos lo que es la dificultad matemática, básicamente pues son el sentido de los números, la memorización de operaciones aritméticas, existe también lo que es el cálculo correcto o fluido, como también aquí se caracteriza con gravedad actual, que es por leve, moderado y grave. El leve, pues algunas dificultades son em, con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero, perdón, suficientemente leves. O sea, es decir, que puede haber una o dos áreas que estén siendo afectadas y acá puede pues recibir lo que es ayuda y esto pues va a ir mejorando la atención, ¿verdad? También el moderado. En este caso, pues existen dificultades notables en las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera de que la persona pues tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente en algunos periodos de enseñanza intensiva o bien especializada. Y la grave pues son ya las dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan pues ya varias áreas académicas, de manera que la persona pues tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada. También tenemos los que son las características diagnósticas. Y acá pues es más que todo el trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que es de la base de las anomalidades a nivel cognitivo. Entonces aquí también deben existir lo que son aptitudes académicas esenciales, ¿verdad? Que pueden ser también lo que son afectadas. Es la lectura de palabras, la comprensión de lectura, expresión escrita, el cálculo aritmética o bien el razonamiento matemático. Y tenemos lo que son las características asociadas que apoyan el diagnóstico. En este caso, pues es frecuente, pero no siempre, y esto va precedido en los años preescolares de la persona, que es el retraso de la atención, retrasos del lenguaje y retrasos de las habilidades motoras. Eh, Acá pues no existen marcadores biológicos conocidos del trastorno específico del aprendizaje. Como prevalencia tenemos lo que es también de que este trastorno específico del aprendizaje en las áreas académicas de la lectura, la expresión escrita o bien las matemáticas es del 5% y el 15% en los niños de edad escolar de diferentes lenguas y bien culturas. Como desarrolla el curso, tenemos lo que es pues es el inicio y el reconocimiento y el diagnóstico, pues normalmente que se produce durante los años de la educación primaria. Y pues los problemas pueden ser fluidez y comprensión de lectura, ortografía, expresión escrita. También tenemos los que son los factores de riesgo y pronóstico, pueden ser ambientales, por un nacimiento prematuro, genéticos y fisiológicos, los modificadores del curso, que son pues ya problemas marcados con un comportamiento inatento en los años preescolares. En los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura,
pues aquí se produce ya en diferentes lenguas, culturas, razas o bien niveles socioeconómicos y su manifestación puede pues variar según la naturaleza de los sistemas simbólicos hablados y escritos y según las prácticas culturales y educativas pues de cada país. Como aspectos diagnósticos relacionados con el género, pues aquí el aprendizaje es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, con proporciones aproximadamente de 2.1 y 2.3. Y las consecuencias funcionales, pues puede tener consecuencias negativas durante toda la vida, como lo es en los logros académicos bajos, en tasas más altas de abandono escolar, bajos porcentajes de educación secundaria o bien problemas de salud mental general, y también lo que son tasas más altas de desempleo o bien infraempleo. Y como diagnóstico diferencial tenemos lo que es, pues, esto debe de diferenciarse de las variaciones anormales en los logros académicos, la discapacidad intelectual, las dificultades de aprendizaje debidas a los trastornos neurológicos o bien sensoriales o bien los trastornos psicóticos. Y como comorbilidad tenemos de que pues concurre frecuentemente con trastornos del neurodesarrollo, como es el trastorno por déficit de atención, el trastorno de la comunicación, el trastorno del desarrollo de la coordinación. Gracias. Y también tenemos lo que es el siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Entonces le dejo el tiempo a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes y a los que nos visualizan. Pues ahorita vamos a hablar de los trastornos motores, la cual encontramos también en el DSM-5. El primero, pues, es el trastorno del desarrollo de la coordinación. Con el código F82 lo podemos encontrar. ¿Qué es este trastorno? Pues este es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por las dificultades significativas en la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas. La persona presenta torpeza, lentitud e imprecisión en las actividades que requieren coordinación motora. Criterios diagnósticos encontramos 4 A, B, C y D. El criterio de inciso A, las habilidades motoras están muy por debajo de lo esperado para la edad. En el inciso B, las dificultades interfieren significativamente en la vida diaria, el rendimiento escolar, laboral o el juego o las actividades sociales. En el inciso C, los síntomas aparecen en las primeras etapas del desarrollo. Y en el inciso D, las dificultades no se explican por discapacidad intelectual o problemas visuales o enfermedades neurológicas. Esta también tiene sus características principales, que son la torpeza frecuente. Normalmente se le caen los objetos constantemente, también la dificultad para utilizar tijeras, cubiertos o alguna herramienta que necesite utilizarse manualmente. También problemas para escribir a mano, la dificultad para montar una bicicleta o problemas para participar en deportes. También una característica principal es que tiene mucha lentitud a la hora de vestirse o a la hora de abotonarse o amarrarse los zapatos. Y esta tiene tres manifestaciones diferentes, esta según la edad. En niños pequeños se da en retraso para gatear, para caminar o para subir escaleras. Y en niños mayores se da en problemas para escribir, dificultad para armar rompecabezas o el bajo rendimiento también en deportes y juegos.
Y en adolescentes y adultos se dan problemas para conducir, dificultades en trabajos que requieren precisión manual y la lentitud para aprender nuevas habilidades motoras. La prevalencia afecta aproximadamente entre el 5% y el 6% de los niños de 5 a 11 años. Esta pues es más frecuente en niños que en niñas. Los factores de riesgo son ambientales, genéticos y fisiológicos. Ambientales, exposición prenatal al alcohol o los bebés que nacen prematuros también. El bajo peso al nacer también es un factor ambiental. Y los genéticos y fisiológicos encontramos la alteración en la coordinación visomotora, los posibles alteraciones cerebelosas y antecedentes familiares de trastornos del neurodesarrollo. Tratamiento académico. Problemas para participar en actividades deportivas, la baja autoestima, los problemas emocionales y sociales y también que tienen una menor actividad física. Por ende, pues tiene un riesgo de obesidad. El diagnóstico diferencial es que debe diferenciarse de la discapacidad intelectual, de los trastornos, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, el trastorno del espectro autista, TEA, la parálisis cerebral, las enfermedades neuromusculares, el síndrome de hiperlaxitud articular. Y la comorbilidad más frecuente se da en TDAH, que es una de las más comunes. También en trastornos del lenguaje, en trastorno específico del aprendizaje, en trastorno del espectro autista y los problemas emocionales y conductuales. Pues este trastorno del desarrollo de la coordinación es una dificultad persistente para realizar los movimientos coordinados y precisos que afecta significativamente la vida diaria, el aprendizaje y la participación social, sin que exista una enfermedad neurológica en sí que lo explique. Y esta pues es más común de lo que nosotros creemos, específicamente se da mucho en las escuelas. También encontramos el trastorno de movimientos estereotipados con el código F98.4. Pues es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por movimientos repetitivos, aparentemente intencionales, pero sin una finalidad alguna o finalidad clara. Estos movimientos pueden interferir con las actividades diarias y en algunos casos, pues causar lesiones físicas a sí mismos. Pues los criterios diagnósticos es la presencia de movimientos repetitivos como balancearse, aletear las manos, golpearse la cabeza o también morderse alguna parte del cuerpo. Los movimientos afectan el desempeño social y también académico o personal. Comienza durante las primeras etapas del desarrollo y estas no son causadas por sustancias o por enfermedades neurológicas ni otros trastornos mentales. Las características principales de este trastorno son los movimientos que suelen ser rítmicos y repetitivos. Algunos ejemplos podrían ser lo que mencionaba anteriormente, el balanceo del cuerpo, el aleteo de manos o los movimientos repetitivos de dedos o asentir con la cabeza. También pueden aumentar cuando la persona está emocionada, estresada o aburrida, ya que estos estresores pues afectan a que las conductas autolesivas pues empeoren.
En algunos casos graves pueden existir conductas como golpearse la cabeza, morderse las manos, morderse los labios o introducirse los dedos en los ojos, siempre con la finalidad de autolesionarse a sí mismo. Y pues esta maneja tres modos de gravedad: el leve, moderado y grave. Pues el leve son los movimientos que desaparecen fácilmente con la distracción de alguna otra actividad. Hay niños, por ejemplo, que se les pone otra actividad y pues ellos se distraen y fácilmente pues los movimientos desaparecen. Pero en la moderada se necesita un poquito más de estrategias de protección y modificación de conductual. Y en el grave requiere vigilancia constante para evitar las lesiones importantes. También tiene un desarrollo y curso que generalmente inicia antes de los 3 años de edad. Muchos niños superan estas conductas con el crecimiento, pero en personas con discapacidad intelectual puede persistir por muchos años. Entre los factores de riesgo encontramos el aislamiento social, el estrés ambiental, la discapacidad intelectual y síndromes genéticos como la de Rett o la de Lesch-Nyhan o la exposición prenatal al alcohol. El diagnóstico diferencial de este trastorno debe diferenciarse del trastorno del espectro autista, del trastorno de tics, el trastorno obsesivo compulsivo o el de tricotilomanía o enfermedades neurológicas. Y esta tiene una comorbilidad que pueden aparecer junto con la discapacidad intelectual, con el síndrome de Rett o en el síndrome X frágil, síndrome de Cornelia de Lange o el síndrome de Smith-Magenis. También encontramos y no rítmicos. Solo que se me va un poquito la señal, perdonen si se corta un poquito, pero aquí estamos. Pueden estas ser motores o vocales y también pueden variar en intensidad a lo largo del tiempo. Entre estas encontramos el trastorno de Tourette, que lo encontramos con el código F95.2. Pero en los tipos de tics encontramos los tics motores que involucran movimientos corporales. Por ejemplo, acá en la diapositiva encontramos parpadear repetidamente, encoger los hombros, hacer gestos faciales o sacudir la cabeza. También entre los tics vocales implican sonidos o vocalizaciones, ejemplos el carraspear, el toser, el gruñir o repetir palabras o sonidos. Y dentro de la clasificación de los trastornos de tics en el DSM-5 encontramos los tres, que es el trastorno de Tourette, que les comentaba que lo encontramos con el código F95.2, el trastorno de tics motores o vocales persistentes con el código F95.1 y el trastorno de tics provisional, que lo encontramos con el código F95.0. En el trastorno de Tourette, las características principales de esta es que se presencia de múltiples tics motores, presencia de uno o más tics vocales, persistencia superior a 1 año y el inicio es antes de los 18 años. Por ejemplo, en los tics motores podemos encontrar dentro de este trastorno el parpadeo excesivo, el encogimiento de hombros o el movimiento brusco de la cabeza. Y entre los tics vocales podemos encontrar el carraspear, el gruñir o repetir palabras.
La evolución de este generalmente pues inicia entre los 4 a 6 años. La mayor intensidad ocurre entre los 10 y 12 años y esta suele disminuir durante la adolescencia. Ahora en el trastorno de tics motores o vocales persistentes, las características de este es que existen únicamente tics motores o únicamente tics vocales. No pueden existir ambos en este trastorno. Esta persiste más de un año, inicia antes de los 18 años y pues nunca se ha cumplido criterios de Tourette. Un ejemplo de los tics motores podría ser también el parpadeo o las sacudidas de cabeza, y entre los tics vocales podemos encontrar la tos repetitiva y el carraspeo constante. Y en el trastorno de tics transitorio, las características de son los tics motores, vocales o ambos. Aquí sí pueden presentarse ambos y la duración es menor de un año y el inicio de este es antes de los 18 años. El pronóstico pues es la forma más frecuente y generalmente desaparece espontáneamente con el tiempo. Y las características generales de estos tics, pues están los tics simples, los tics complejos, y dentro de estos, los tics simples, pues estas solo afectan un poco los músculos. Ahora los tics complejos, pues estos involucran movimientos o vocalizaciones un poquito más elaboradas. También encontramos los factores de riesgo, que son los antecedentes familiares, el bajo peso al nacer, las complicaciones obstétricas y el consumo materno de tabaco durante el embarazo. También los factores que empeoran los tics, que se los mencionaba anteriormente, pues puede ser el estrés, la ansiedad, o una emoción intensa o la fatiga. Si el individuo es expuesto a cada uno de estos factores, pues los tics pueden empeorar. La comorbilidad más frecuente se da en TDAH, en el TOC y en trastornos de ansiedad, también en la depresión y también en el trastorno bipolar. Ahora pasamos a conocer el otro trastorno de tics especificado, que lo encontramos con el código F95.8. Pues esta se utiliza cuando existen síntomas claros de tics que producen malestar o deterioro funcional, pero estas no cumplen completamente los criterios de un trastorno específico de tics. ¿Por qué se utiliza? Esta permite al profesional especificar la razón por la cual el caso no encaja totalmente en una categoría diagnóstica específica. Y la característica principal, pues, es esta misma, que el profesional indica la razón específica por la que no se cumplen los criterios completos. Un ejemplo para esta podría ser el inicio de los tics después de los 18 años. Y 5.9. Este trastorno lo encontramos con el código F95.9. Pues esta categoría se utiliza cuando existen síntomas relacionados con tics que causan malestar o deterioro significativo, pero no cumplen completamente con los criterios. Pues no hay información suficiente para realizar una clasificación más precisa de esto. Y sus características principales, pues es que el profesional no especifica la razón por la cual no se cumplen los criterios completos, pues también suele utilizarse en evaluaciones preliminares o cuando la información es muy limitada. Ahora pasamos a otro trastorno del neurodesarrollo. Otro trastorno del neurodesarrollo especificado que lo encontramos con el código F88.
Pues esta se utiliza cuando existen síntomas importantes de un trastorno del neurodesarrollo que afecta la vida diaria del individuo, pero no cumplen con todos los criterios de una categoría que se diagnostica específica, ¿verdad? Y la característica principal es que el clínico indica el motivo específico o explica la razón concreta del diagnóstico. Y un ejemplo para esta podría ser el trastorno del neurodesarrollo asociado a exposición intrauterina al alcohol, que esta pues provoca dificultades cognitivas, conductuales y también del desarrollo. Ahora, trastorno del neurodesarrollo, pero no especificado, que lo encontramos con el código F89. Pues en esta se presentan síntomas de un trastorno del neurodesarrollo con afectación funcional, pero no hay suficiente información para realizar un diagnóstico específico. Y pues entre la característica principal o principales, pues se utiliza cuando el motivo exacto no puede determinarse o no se especifica. También existe un deterioro social, académico o laboral. Y pues se usa cuando la información clínica también es muy limitada. Muchas gracias, Giselle. Entonces continuamos con el trastorno 2, que es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Sí puedes cambiar, perdona? Muy bien. Vamos a ver las características claves que definen los trastornos psicóticos. Estos se caracterizan por alteraciones en uno o más de los siguientes dominios que vamos a ver. El número 1 es el delirio. Los delirios son creencias fijas y falsas, que no cambian incluso cuando existe evidencia clara que demuestra lo contrario. No son compatibles con las normas culturales o religiosas de la persona. Existen varios tipos de delirios. Dentro de ellos existen los persecutorios, los cuales creen que alguien quiere dañarlos, espiarlos o incluso perseguirlos. Están también los de referencia, que piensan que gestos, comentarios o acontecimientos tienen un significado especial dirigidos hacia ellos. Están los de grandiosidad. Ellos creen que poseen habilidades excepcionales, riqueza o fama extraordinaria. Están los erotomaníacos. Ellos creen que otra persona está enamorada de ellos. Están los nihilistas, los cuales creen que ocurrirá una gran catástrofe o que partes del cuerpo no existen. Y también están los somáticos. Estos están relacionados con funciones o sensaciones corporales. Em, ¿Me puedes cambiar de diapositiva? Perdona, Giselle. Están también las alucinaciones. Las alucinaciones son experiencias perceptivas que ocurren sin un estímulo eh, externo que sea real. Dentro de las características que podemos encontrar son vividas y claras. Tienen toda la fuerza e impacto de una percepción normal. Estas no están bajo control voluntario, quiere decir que las personas pues no las pueden controlar. Dentro de los tipos de estos podemos encontrar las auditivas, estas son las más frecuentes. Están las visuales, las olfativas, las gustativas y las táctiles. Y están también, ¿me puedes cambiar, perdona? Están los pensamientos desorganizados, discurso. Generalmente se infiere a partir del lenguaje del individuo. Las manifestaciones que podemos encontrar aquí son los cambios frecuentes entre temas sin conexión, es decir, que no tienen coherencia. Las respuestas parcialmente relacionadas o completamente irrelevantes y hablan de forma incoherente o incomprendible.
De una forma coloquial es como hacen una ensalada de palabras, ¿verdad? Em, Esto debe ser suficientemente grave como para que afecte la comunicación eficaz. Está también el comportamiento motor muy desorganizado o anormal. En estas incluye la catatonia. Se pueden incluir conductas infantiles o impredecibles, agitaciones intensas sin propósito aparente, dificultades para realizar actividades cotidianas. La catatonia es un conjunto de alteraciones psicomotoras caracterizadas por estupor, catalepsia, flexibilidad seria, mutismo y el negativismo. También se encuentran muecas, ecolalia, esta es una repetición del habla, y la ecopraxia, estas son imitaciones de movimientos. También me puedes cambiar, perdón, de diapositiva. Gracias. Tenemos también los síntomas negativos. Estos representan una disminución o pérdida de funciones normales. Los dos más importantes son la expresión emocional disminuida, la cual incluye reducción del contacto visual, la disminución de expresiones faciales, el menor entonación emocional y una pobreza en el lenguaje corporal. Dentro de estas incluye la abulia, la disminución de la motivación, la reducción de actividades dirigidas a objetivos y menos interés por las actividades laborales, sociales o académicas. Y otros síntomas que podemos encontrar es también la alogia, la cual es la disminución del habla, la adenodia, que es la reducción de la capacidad para experimentar placer, y la asocialidad, que es la falta de interés en las relaciones sociales. En los trastornos en este capítulo están organizados según un gradiente de la psicopatología. Los clínicos deberían considerar en primer lugar aquellas afecciones que no cumplen todos los criterios de ningún trastorno psicótico o que se limitan en un dominio de la psicopatología. Dejo el espacio para mi siguiente compañera. Ok, entonces ahora vamos a continuar con lo que es la evaluación clínica y la evaluación clínica de los síntomas y fenómenos asociados asociados a la psicosis. Aquí creo que es importante que veamos que los trastornos psicóticos realmente son heterogéneos y la gravedad de sus síntomas permite como predecir aspectos importantes como el deterioro cognitivo, el funcionamiento y el pronóstico. Entonces, en el DSM-5 realmente se nos enseña, o más bien se propone una evaluación dimensional de los síntomas como más principales, que en este caso son los delirios, las alusiones, el discurso desorganizado, el comportamiento psicomotor anormal y los síntomas negativos. Aquí también se nos recomienda evaluar como los síntomas depresivos, maníacos y alteraciones cognitivas. ¿Por qué? Porque estas como influyen realmente en el diagnóstico y en el tratamiento o en la evolución clínica. Entonces la valoración neuropsicológica puede aportar información bastante como relevante para el funcionamiento, sobre el funcionamiento cognitivo y la adaptación del paciente. Luego, pues tenemos lo que son las consideraciones culturales en la evaluación de síntomas psicóticos. Aquí el DSM-5 enfatiza en cómo es que la cultura debe considerarse en toda la evaluación psicótica. Algunas experiencias que podrían parecer como delirantes o alucinatorias pueden formar parte de prácticas religiosas o creencias que son como culturalmente aceptadas. Entonces, por eso el clínico debe diferenciar entre manifestaciones culturales como normales y síntomas psicóticos verdaderos para evitar como esos diagnósticos erróneos que se pueden dar. Podemos pasar a la siguiente diapositiva.
Entonces, ya acá tenemos lo que es el trastorno psicótico breve. En el trastorno psicótico breve nosotros podemos ver que es la aparición súbita de síntomas psicóticos que duran más de un día y menos como de un mes, con una recuperación completa posterior. Este trastorno psicótico breve tiene sus criterios diagnósticos y se caracteriza por como ya lo mencionaba, la aparición súbita de uno o más síntomas psicóticos. En este caso ya lo han mencionado, delirios, alucinaciones, el discurso desorganizado y una conducta muy desorganizada o catatónica. Al menos uno debe ser delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. O sea, en los criterios diagnósticos nos indican bien esto, que al menos uno de ellos debe formar parte. La duración es superior a un día, pero es inferior a un mes. Y como lo decía, su recuperación es completa después, o sea, ya posterior a ese tiempo es una recuperación completa. Sus especificadores son pues con un factor de estrés notables, una psicosis reactiva breve, luego está sin factor de estrés notable, con inicio en posparto, con catatonia, el especificador de gravedad actual según delirios y alucinaciones, un discurso desorganizado, conducta psicomotora anormal y síntomas negativos. Estos son como los especificadores que nos indica el DSM. Luego tenemos las características diagnósticas y aquí nos dicen que el inicio suele ser bastante brusco, pasando de ser un estado no psicótico a uno que se convierte como claramente psicótico en menos de 2 semanas. Luego, pues las características asociadas son muy frecuentes la confusión, la agitación emocional y los cambios rápidos del afecto. Aquí puede existir un deterioro grave temporal y un aumento del riesgo suicida durante un episodio agudo. En la prevalencia, pues tenemos que representa aproximadamente el 9% de los primeros episodios psicóticos en Estados Unidos y es más frecuente en mujeres. Su desarrollo y su curso pues puede aparecer en cualquier etapa de la vida, cuando suele comenzar realmente en la adultez temprana y por definición remite completamente antes de un mes. Sus factores de riesgo, pues los rasgos de la personalidad esquizotípica, límite, la suspicacia, las alteraciones perceptivas previas que pueden aumentar realmente el riesgo a la persona. Tenemos también los aspectos culturales que debe diferenciarse de respuestas como culturalmente aceptadas, como determinadas experiencias religiosas podrían ser. Luego tenemos el trastorno esquizofreniforme. Y pues vemos que en los criterios diagnósticos se nos presentan como los mismos síntomas fundamentales de la esquizofrenia, que son delirios, alucinaciones, el discurso desorganizado, el comportamiento desorganizado catatónico y síntomas negativos. Aquí creo que la diferencia como principal que nos menciona el DSM-5 es la duración, que puede ser de al menos un mes y menos de 6 meses. Estamos hablando de que es un poquito más amplio que lo que es el breve, el trastorno psicótico breve. En sus especificadores realmente encontramos, por ejemplo, características de buen pronóstico. También están los de sin características de buen pronóstico, con catatonia y el especificador de gravedad actual. En factores de un buen pronóstico, pues inicia rápido de síntomas, confusión o perplejidad. Hay un buen funcionamiento premórbido y ausencia de afecto embotado. Luego, pues en el desarrollo y el curso podemos ver cómo evoluciona hacia una recuperación bastante completa. Esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo, podemos ver eso. Comparte la mayoría de características clínicas con la esquizofrenia.
Entonces ya podríamos hablar de lo que es la esquizofrenia. Los criterios diagnósticos pues requiere 2 o más síntomas característicos durante al menos un mes. Aquí se incluye obligatoriamente los delirios, las alucinaciones o el discurso desorganizado. Debe existir un deterioro significativo funcional y tiene que tener una duración total de 6 meses. Las características diagnósticas, pues, realmente se caracteriza por los síntomas positivos y síntomas negativos, alteraciones cognitivas y deterioro funcional persistente. La prevalencia de este trastorno es aproximadamente del 0.3% y el 0.7% de la población mundial. En su desarrollo y curso podemos ver que el inicio suele ocurrir en la adultez temprana. En hombres suele comenzar antes que en las mujeres y esto es en el curso porque suele ser crónico con periodos de exacerbación y remisión. Solo una minoría logra recuperación completa. O sea, realmente la esquizofrenia, por lo que nos indica el DSM-5, pues no es como muy amplia la probabilidad de una recuperación total. Pues tenemos también los factores de riesgo y pronóstico, que aquí influyen factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. El inicio temprano, los síntomas negativos prominentes y el deterioro cognitivo también suelen asociarse con el peor pronóstico. Y pues también aquí tenemos lo que son los aspectos culturales, que es las manifestaciones psicóticas que deben interpretarse dentro del contexto ya cultural del individuo. Y esto, como lo hemos ido mencionando, es para evitar como errores diagnósticos. También está el aspecto relacionados con el género. El DSM-5 nos indica que los hombres suelen presentar inicio más temprano y un peor funcionamiento premórbido. En cambio, en las mujeres pues suelen presentar más síntomas afectivos y un mejor funcionamiento social. Aquí encontramos algo que es el riesgo de suicidio. Entre el 5 y 6% fallece por suicidio. Alrededor del 20% de las personas realizan al menos un intento suicida. Y el riesgo aumenta cuando hay síntomas depresivos, desesperanza, o como esta es un trastorno que realmente afecta la vida de la persona, pues también uno de los síntomas puede ser el desempleo y el consumo de sustancias. Aquí en la esquizofrenia ya encontramos un diagnóstico diferencial y es importante diferenciarse del trastorno bipolar con síntomas psicóticos, el trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, el trastorno esquizoafectivo, porque como lo veíamos, comparten como muchos criterios, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, trastorno delirante, trastorno esquizotípico de la personalidad. Su comorbilidad, pues aquí son frecuentes los trastornos por consumo de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y pues diversas condiciones ya como médicas que se asocian a este. Tenemos entonces también el trastorno esquizoafectivo. En los criterios diagnósticos encontramos que primero se caracteriza por un periodo continuo de enfermedad en el que aparecen simultáneamente como los síntomas de la esquizofrenia y un episodio depresivo mayor o maníaco. Es una combinación y puede verse como una mezcla, por eso nos dice que aparecen de manera simultánea los síntomas. Además, pues deben existir al menos 2 semanas de delirios o alucinaciones sin síntomas como afectivos prominentes. En los especificadores tenemos pues tipo bipolar, tipo depresivo, primer episodio o episodios múltiples, en fase aguda, remisión parcial o remisión total, continuo, con catatonia y es especificador de gravedad actual. En el desarrollo y curso pues vemos los síntomas afectivos y psicóticos que pueden alternarse a lo largo del tiempo. Aquí el diagnóstico puede modificarse a esquizofrenia si con el seguimiento predominan pues claramente los síntomas psicóticos.
Luego tenemos los factores de riesgos. Aquí existe un mayor riesgo en familiares de primer grado con esquizofrenia, bipolar o trastorno esquizoafectivo. Los aspectos culturales. Bueno, y en los aspectos culturales deben considerarse cuidadosamente las diferencias culturales y socioeconómicas para evitar como sobrediagnósticos y distinguir realmente que las creencias culturales de los verdaderos delirios. Aquí también pues encontramos un riesgo de suicidio y el riesgo de suicidio a lo largo de la vida es cercano al 5%, especialmente cuando existen como síntomas depresivos asociados. Entonces, eso es lo que nosotros pues tenemos de estos trastornos. Podemos pasar al siguiente. Muy Y ya bien, pues, ok. perdón. Entonces, bueno, ahora voy a hablar sobre el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Y acá, pues, los criterios diagnósticos son, pues, la presencia de delirios, alucinaciones o bien ambos. Los síntomas aparecen durante o poco después de la intoxicación, abstinencia o bien la exposición a una sustancia o medicamento. La sustancia implicada es capaz de producir esos síntomas y pues no se explican mejor por un trastorno psicótico independiente. Estos pues producen también lo que es el malestar significativo o pues un deterioro en el funcionamiento social, laboral o personal de la persona. En los especificadores tenemos pues que son con inicio durante la intoxicación y pues acá los síntomas aparecen mientras la persona está intoxicada. Luego con inicio durante la abstinencia, estos síntomas aparecen durante o poco después de suspender lo que es ya la sustancia. Como características diagnósticas tenemos lo que es la característica principal, ya que lo que es la presencia del delirio o alucinaciones causadas por los efectos fisiológicos de una sustancia, medicamento o bien una toxina. Para confirmar el diagnóstico debe existir la evidencia de consumo, la intoxicación, la abstinencia o bien la exposición a la sustancia. Y los síntomas pues suelen aparecer durante o poco después del consumo, aunque estos pues puedan ya persistir durante semanas. Tenemos lo que es las sustancias asociadas y estas pueden producir este trastorno, las cuales deben pues son las siguientes, que es el alcohol, la cannabis, los inhalantes, la cocaína, la anfetamina y otras sustancias o pues conocidas o bien desconocidas. Está lo que es los medicamentos y toxinas asociadas, pues algunos de estos son los anticonvulsionantes, los antihistamínicos, el corticosteroides, los antidepresivos y pues algunos medicamentos gastrointestinales o bien cardiovasculares. También pueden causarlo ciertas toxinas como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los gases nerviosos, los combustibles o bien las pinturas volátiles. Y también la prevalencia. Acá pues en la prevalencia pues no se conoce con exactitud en la población pues general. Sin embargo, entre el 7% y el 25% de las personas que presentan un primer episodio psicótico pueden tener lo que es un trastorno psicótico inducido por sustancias o por medicamentos. En desarrollo de curso, pues la aparición depende ya de las sustancias que la persona consuma. Puede ser ya la cocaína también puede provocar lo que son síntomas en minutos. El alcohol y algunos sedantes pueden requerir lo que son días o semanas de consumo intenso. Las anfetaminas y la cocaína suelen pues producir delirios persecutorios y generalmente pues estos síntomas desaparecen al suspender la sustancia, aunque en algunos casos pues puede persistir durante semanas o pues más tiempo. Como marcadores de diagnósticos,
Pues acá los análisis de laboratorio pueden ayudar cuando existen niveles sanguíneos medibles de la sustancia y de estos que indican pues ya la toxicidad. Tenemos también las consecuencias funcionales y pues estas suelen ser ya un trastorno muy incapacitante y es frecuente que los pacientes pues requieran atención en servicios de urgencias y normalmente pues mejora cuando se elimina la sustancia o medicamento responsable. Como diagnóstico diferencial existe lo que es como número 1 la intoxicación o abstinencia de sustancias. Acá si la persona reconoce que estas alteraciones perceptivas son por efecto de la sustancia y se mantiene el contacto con la realidad, pues no se llega a diagnosticar pues este trastorno. Como número 2 está el trastorno psicótico primario. Acá pues debe diferenciarse del trastorno como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante. Pues en estos casos no existe lo que es una sustancia responsable de los síntomas. Como punto 3 está el trastorno psicótico debido a otra afección médica. Y pues se debe determinar si los síntomas son consecuencia de una enfermedad médica o de un medicamento utilizado ya para tratar dicha enfermedad. Y en algunos casos puede coexistir ambos diagnósticos. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es ya el trastorno psicótico debido a otra afección médica. Pues en los criterios diagnósticos principales está la presencia de las alucinaciones o delirios prominentes nuevamente. Existen lo que son pruebas de que los síntomas con consecuencia fisiopatológica directa de una afección médica y pues no se explican mejor por otro trastorno mental. Aquí también pues no ocurren exclusivamente durante un delirio, en verdad. Como especificadores tenemos lo que son con delirios, que es más que todo cuando los delirios son el síntoma predominante o bien con alucinaciones y son cuando pues ya las alucinaciones son el síntoma predominante. También están las características diagnósticas. Los delirios y alucinaciones se atribuyen directamente a una enfermedad médica. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfatorias, gustativas o táctiles. Las alucinaciones olfatorias sugieren especialmente epilepsia del lóbulo temporal y también pues algunos delirios suelen ser persecutorios, aunque también pueden pues, ser somáticos, religiosos o bien de grandeza. Como aspectos importantes para el diagnóstico, pues debe de existir lo que es una relación temporal entre la enfermedad médica y el inicio de la psicosis, lo que es la presencia de características atípicas como un inicio tardío o alucinaciones visuales o bien olfatorias, y estas pues hace que aumente la sospecha de una causa médica. También existe lo que es, o más bien debe diferenciarse de otros trastornos psicóticos inducidos por sustancias de otros trastornos psiquiátricos. Tenemos las características asociadas. Pues el inicio o empeoramiento de la enfermedad médica suele coincidir con la aparición de los síntomas psicóticos y pues algunos tratamientos médicos como lo son los esteroides también pueden aumentar el riesgo de psicosis. Como prevalencia tenemos que se estima entre el 0.21% y el 0.54% de la población, que es más frecuente en personas mayores de 65 años y se asocia especialmente con los trastornos endocrinos y metabólicos, los trastornos autoinmunitarios, como lo es el lupus y también lo que es la epilepsia del lóbulo temporal. En desarrollo de curso tenemos que pueden ser transitorio o recurrente. El tratamiento de la enfermedad subyacente suele mejorar lo que es la psicosis, aunque no siempre desaparece por completo. Factores de riesgo y pronóstico. Pues acá esto depende principalmente de la identificación y el tratamiento de la enfermedad médica.
También están las lesiones previas del sistema nervioso central que empeoran el pronóstico. Marcadores diagnósticos tenemos de que las enfermedades más relacionadas son las neurológicas, las endocrinas, las metabólicas y enfermedades hepáticas, renales y autoinmunes. El riesgo, también existe lo que es el riesgo de suicidio, pues aunque no está claramente definido, pero puede aumentar en enfermedades como la epilepsia o la esclerosis múltiple cuando existen psicosis. También tenemos lo que es el diagnóstico, las consecuencias, el diagnóstico diferencial. En este caso, pues se debe diferenciar del delirium, el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Y pues como comorbilidad es pues mayor en personas que mayores de 80 años y pues puede asociarse con el trastorno neurocognitivo mayor. Ahora bien, la siguiente, por favor. Entonces, voy a abarcar un tema que es la catatonia. Pues en este caso, la catatonia se define por la presencia de 3 o más de los 12 síntomas, psicomotores de los criterios diagnósticos de la catatonia asociada o otro trastorno mental y del trastorno catatónico debido a otra afección médica. La característica esencial de la catatonia es una marcada alteración psicomotora que puede conllevar a una disminución de la actividad motriz, una menor colaboración durante la entrevista o bien la exploración física y una actividad motora excesiva y peculiar. Entonces, siguiente, por favor, tenemos lo que es la catatonia asociada a otro trastorno mental especificador de catatonia. En este caso, pues existe lo que es los síntomas. Para ello se debe de cumplir con 3 o más síntomas, los cuales son los siguientes. El estupor, que es la ausencia de actividad psicomotora, la catalepsia, la inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad. También la flexibilidad cerea, que es la resistencia leve y constante al cambio de postura rígida. Está el mutismo, que es la respuesta verbal ausente o escasa. El negativismo es la oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos. También tenemos lo que es la adopción de una postura, que es el mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la gravedad. El manierismo, que es la caricatura extraña. La estereotipia, que son movimientos repetitivos. La agitación, que no es fluida por estímulos externos. Las muecas, la escolalia, que es una imitación del habla de otras personas, y la ecopraxia, que es la imitación de los movimientos de otra persona. Para esto también se debe de cumplir con las características diagnósticas que pues acá se pueden utilizar cuando se cumplen los criterios de la catatonia durante el curso de un trastorno del neurodesarrollo, ya sea también psicótico, bipolar, depresivo o mental, o bien de otro tipo. Antes de utilizar el especificador de catatonia en los trastornos del neurodesarrollo psicóticos, bipolares, depresivos o de otros trastornos mentales, deben de descartarse una amplia variedad de afecciones médicas, entre ellas pues las patologías infecciosas, metabólicas o bien neurológicas. Entonces, ya con la siguiente diapositiva, por favor, tenemos lo que es el trastorno catatónico debido a otra afección médica. Aquí también tenemos lo que son los mismos síntomas, que es el estupor, la catalepsia, la flexibilidad cerea, el mutismo, negativismo, la adaptación de una postura. Tenemos el manierismo, la estereotipia, la agitación, las muecas y la ecolalia, y también lo que es la ecopraxia. También existen lo que son las características diagnósticas que pues
Acá deben de diagnosticarse por la presencia de al menos 3 de las 12 características anteriores que fueron del criterio A. Y también pues existen las características asociadas que apoyan el diagnóstico. En este caso pues pueden ser las patologías neurológicas como los traumatismos eh, los traumatismos cráneoencefálicos. Están las patologías metabólicas, que puede ser la hipercalcemia. También tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. En este caso, pues no se realiza el diagnóstico del trastorno catatónico debido a otra afección médica si la catatonia aparece únicamente durante el curso del delirium o bien del síndrome del neuroléptico maligno. También tenemos lo que son, siguiente por favor, em, la catatonia no especificada. Y pues acá, en esta categoría, pues se aplica a presentaciones en las que los síntomas característicos de catatonia causan malestar clínicamente significativo o de deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de la persona, del funcionamiento y pues acá, pero la naturaleza del trastorno mental subyacente u otra afección médica no está clara. No se cumplen todos los criterios de catatonia o no existe información suficiente para poder hacer un diagnóstico más específico. Entonces, también, siguiente, por favor, tenemos lo que es el trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y de otro trastorno psicótico. Y en esta categoría se aplica lo que es, se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico que causan malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. Entonces, y con esto estaríamos culminando lo que es el segundo video. Agradecemos también el hecho de que nos estén pues visualizando y escuchando. Muchas gracias.